Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Y qué gozo otra vez estar reunidos juntos y continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y gracias. Bueno, la tecnología tiene sus ventajas, pero tiene también sus desventajas, ¿sabes? Pues la ventaja es que puedes hacer muchas cosas rápidas, pero la desventaja es que cuando fallan no puedes hacer nada. Ese es el asunto. Y a veces experimento eso con mi iPad. Todo el mundo usa iPads ahora, ya hace tiempo que yo no imprimo mis sermones. Eso debe ser desde el 2010, prácticamente que no imprimo los sermones, todo es en el iPad. Pero, como decía, esta época es una época en la que estamos viviendo, disfrutando del desarrollo de la tecnología. Pero no ha sido así solamente, sino que tiene una consecuencia de la época moderna que ha pasado, la época en que pensábamos que el desarrollo del ser humano, de las ciencias y la tecnología era la respuesta para el ser humano. Porque cuando viene el renacimiento a una cultura medieval en el mundo, entonces empiezan a descubrirse las ciencias y empieza a verse la efectividad de tener ciertas comodidades y aparecen todas las doras, ¿verdad? Las lustradoras, lavadoras, grabadoras, todo lo que significa el confort del ser humano. Y muchos han llegado a pensar en esa época que, bueno, ahora no necesitamos de Dios realmente, con el descubrimiento de las vacunas y el tratamiento de muchas enfermedades, y verdaderamente el día de hoy en los Estados Unidos realmente tiene que ser una situación muy especial para que no haya la cura de alguna enfermedad que podamos padecer aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Todas las enfermedades prácticamente, excepto algunas, están siendo estudiadas, y esta es una forma de mostrarnos de que realmente los avances tecnológicos del día de hoy han creado el confort para nosotros. Pero muchos han llegado a pensar que porque eso ha ocurrido en el mundo, no necesitamos tomar en cuenta a Dios, que ya no necesitamos a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que hay un punto donde ni la tecnología, ni todo el avance que tenemos el día de hoy, ni los conocimientos que se proyectan en el futuro, responden a la necesidad del ser humano. Y por eso cuando leemos Hechos y hablamos de los Hechos, no tanto de los apóstoles, porque se mencionan pocos apóstoles en los Hechos, más hablamos de los hechos del Espíritu Santo, estamos hablando de aquel que puede hacer las cosas mucho más allá de la tecnología, mucho más allá de los avances que tenemos el día de hoy y del confort que podemos vivir hoy. Los hechos del Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y sabe, hermanos, Dios hace las cosas en su iglesia a través del liderazgo. Dios hace las cosas en su congregación, en el grupo que Él ha llamado como santos, los llamados afuera, eclesia, a través de su liderazgo. Por eso voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en Hechos en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 26. Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia? De papel, ¿ah? Amén. Traiga de papel. Dice así, Hechos capítulo 1 versículo 12, dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, en camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo,
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre bueno, bendice tu palabra. Gracias en este día, Señor, que podamos aprender, Señor, cómo nosotros tenemos que apoyar a nuestros líderes. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, este pasaje habla acerca de una iglesia naciente, una iglesia en transición, una iglesia que está saliendo del judaísmo y ahora va a ir al cristianismo, una iglesia que realmente ni tiene idea que del judaísmo va a ir al cristianismo. Es por eso que se pueden observar ciertas prácticas, como por ejemplo, elegir al sucesor de Judas echando suertes. Muchos dirán, ahí está la Biblia, dice que hay que echar suertes, entonces tenemos que echar suertes, podemos ir al 7-Eleven y comprar nuestro billete de lotería. Hermanos, esto que estamos viendo en este pasaje, estamos viendo un momento transicional de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor saliendo del judaísmo hacia el cristianismo. Era una iglesia que estaba acéfala, que le faltaba uno entre los 12, porque el Señor les había dicho: ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Por tanto, cuando Judas cae del ministerio, ellos inmediatamente empiezan a buscar la persona que le va a reemplazar a Judas. Y esto es lo que sucede cuando Pedro empieza a predicar prácticamente su sermón desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Es el primer sermón que predica Pedro, pero lo predica entre ellos. Y les expone la situación de lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo iba a ser este proceso de selección? Porque antes ellos escogían, o el maestro escogía, porque el maestro estaba con ellos. Pero ¿cómo iba a ser ahora este proceso de selección? ¿Cómo iban a escoger al sucesor de Judas? Recuerde que el Espíritu Santo todavía no había llegado. No había llegado históricamente porque el Señor les dijo: esperen, no se vayan de Jerusalén, que va a llegar el Espíritu del Señor. Les voy a mandar mi Espíritu para que Él les recuerde, para que Él les hable, para que Él les enseñe todas las cosas que yo os he enseñado. Pues todavía no estaba el Espíritu Santo del Señor y tenían que decidir. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo es que ellos iban a decidir? Entonces es por eso que a la primera cosa que recurren ellos recurren a lo que sabían hacer. En el judaísmo y en el Antiguo Testamento se va a encontrar que en ciertas ocasiones para ciertas cosas tomaban decisiones a través de tirar estas suertes. Pero ya cuando viene el Señor, tenemos el Espíritu Santo del Señor, y el Espíritu Santo del Señor, como Él dice, nos guiará a toda verdad. Entonces, esta es una práctica transicional de la iglesia, del judaísmo al cristianismo. Por tanto, no se puede establecer como una práctica doctrinal que la iglesia debe establecer para elegir sus líderes. Ha ocurrido en un momento, sí, se ha dado transicionalmente allá, pero no es algo que establece, porque si leemos el resto de la palabra del Señor, especialmente pasajes en Tito y en 1 Timoteo, vamos a encontrar que existen requisitos para todos aquellos que van a ser elegidos para el servicio del Señor. Entonces, hermanos, con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles y los creyentes recuerdan y son guiados por el Espíritu de Dios para las decisiones que tienen que tomar, y entre ellas también para elegir a sus líderes, a aquellos que van a liderizar. Pero ahora se encuentran practicando una costumbre transicional hacia el cristianismo, pues ellos no tenían idea siquiera que estaban transicionando hacia el cristianismo. Pero era el tiempo de estar juntos, era el tiempo de estar unánimes por la causa del Señor, era el tiempo de apoyar a sus líderes. ¿Cuándo dicen amén? Del versículo 12 al 14 encontramos que vuelven a Jerusalén, y dice que vuelven del monte que se llama el Olivar, de los Olivos, hacia Jerusalén. Y dice que vuelven el camino de un día de reposo. Eso es bien interesante, esa parte cultural. Eso quiere decir que los discípulos, cuando volvieron, caminaron poco menos de 3,000 pies.
Eso quiere decir menos de la mitad de una milla. A esa distancia nomás caminaron, o sea, no estaban tan lejos de Jerusalén. Si es la mitad de una milla, no sé cuánta distancia será caminando, porque en automóvil a veces se pasa rápido, ¿verdad? No te das cuenta, mientras das la vuelta ya has pasado una milla. Pero caminando es más lento, porque el ser humano camina como a unos 3.5 millas por hora, ya se imagina. Entonces usted divida más o menos cómo es esto. Ha debido ser más o menos como unos 7 a 8 minutos, tal vez 10 minutos caminando. Por eso lo registra aquí la Escritura. Porque en el día de reposo no se podía hacer nada, eso decía la ley. Y la tradición que venía de interpretar la ley, que se llama la Mishnah, eso especificaba que cualquier judío que caminaba más de los 3.000 pasos ya estaba infringiendo el día de reposo. O sea, podías caminar hasta los 3.000 pies nomás. 3.001, pecado. Entonces, aquí especifica Lucas y explica, dice que volvieron del monte del Olivar a Jerusalén como un día de reposo. Eso quiere decir lo permitido para caminar en el día de reposo. Y allá, dice, estaban sentados y estaban juntos, dice, ahí todos los discípulos, incluyendo la mamá del Señor y otras mujeres. Hermanos, ¿qué nos habla esto? Hermanos, que los creyentes necesitan estar en comunión y apoyar a sus líderes. Habían solamente 11 los discípulos del Señor, faltaba uno. Y ese uno había caído y había desobedecido a Dios y había ido a su lugar, como dice la Escritura. Pero aquí le faltaba uno de sus líderes a los 12 apóstoles. Lo que ellos hacen inmediatamente es unirse, dice, estar unánimes y estaban juntos y entonces los creyentes necesitan estar en comunión y apoyar a sus líderes. No era fácil reemplazar esta cefalía, pero dice también que caminaron esta distancia, ¿verdad? Pero podemos decir también que la comunión, hermanos, porque necesitan estar en comunión, la comunión se puede ver a partir del compañerismo de los creyentes. ¿Cómo se puede distinguir la comunión en una congregación? ¿Cómo se puede distinguir la comunión dentro de una familia? ¿Cómo se puede distinguir la comunión dentro de una iglesia? Cuando buscamos el compañerismo de nuestros hermanos. Vean ustedes, todos los discípulos, excepto el que había caído, Judas, no estaba ahí. Estaban las mujeres y la mamá del Señor también. Entonces, es cierto que los creyentes necesitan estar en comunión y apoyar a sus líderes, pero una forma de demostrar la comunión que existe en la congregación es buscar el compañerismo de nuestros hermanos. Aquí la pregunta es, ¿el compañerismo de quién buscas tú? ¿Cuál es el compañerismo que tú disfrutas? ¿Es el compañerismo de tus hermanos? ¿Estás en comunión con tus hermanos? O tal vez tu comunión, si es que se puede llamar comunión, no son con aquellos que son de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de compañerismo te gusta? ¿Qué compañía tú disfrutas? Pero los hijos del Señor, especialmente en una situación cuando había una cefalía en la dirección de los 12 apóstoles, buscaron estar en comunión y buscaron apoyar a sus líderes y buscaron la comunión y buscaron el compañerismo entre creyentes. Y se puede ver algunas mujeres también, incluyendo la mamá del Señor, que estaba en este grupo. Todos estaban en comunión, pues buscaban la compañía el uno del otro, esperando la venida del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo es nuestra comunión? ¿Buscamos la compañía solamente de algunos de nuestros hermanos o de todos? ¿Somos selectivos al momento de practicar la comunión? ¿Seleccionamos con quiénes vamos a estar y con quiénes no vamos a estar? Pero en la palabra de Dios, en la fe, debemos estar todos en comunión. Por eso celebramos la cena del Señor. Pero a veces nosotros voluntariamente decidimos romper esa comunión. Pero aquí vemos cómo los discípulos, las mujeres y la mamá del Señor estaban en comunión, porque era un momento de apoyar al liderazgo, porque había una cefalía en la dirección entre los apóstoles. La comunión, hermanos, también se puede ver a través de la oración conjunta. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes, dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La Escritura nos dice que no solamente estaban en el lugar disfrutando del compañerismo, sino que aparte de disfrutar del compañerismo, estaban juntos, unánimes y en oración. Qué manera interesante de disfrutar de comunión de los creyentes. No había sido estar juntos nomás, había sido orar juntos también.
No nos reunimos solamente para disfrutar el uno del otro, que es lindo. Esta semana lo he extrañado a Federico, mi yerno. Siempre lo veo con frecuencia, pero esta semana no lo he visto. Así que estoy con ganas de verlo y abrazarlo. Disfruto la compañía. Disfrutas la compañía. Pero hermanos, no es suficiente la compañía. Es mucho más espiritual la comunión entre el pueblo de Dios. Es también la oración. Así que era el momento de apoyar a sus líderes. Había una cefalía, buscaron la comunión, pero la comunión es compañerismo, la comunión es estar en oración. O sea, los motivos que nos reúnen a los creyentes no son solamente los motivos sociales, que es lindo también, sino son los motivos espirituales. Nos reúnen a nosotros, nos llaman a nosotros para estar juntos, el hecho de que tenemos a Cristo como el centro de todas nuestras actividades. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en este pasaje vemos que todos los hermanos estaban apoyando a los líderes y a los apóstoles. Eran como 120 aproximadamente allá y estaban orando. Qué importante es que la iglesia apoye a los líderes en oración. Hermanos, no es fácil ser líder. Le voy a decir, no es fácil ser pastor. Más en contexto. No es fácil ni ser papá. ¿Sí o no? Cuando son pequeños los niños, todos dicen sí, ya, todo, ¿verdad? Ya empiezan a crecer, 13 años, teenagers, por decimos aquí, 19, 13 to 19, 13 a 19. They're going to question you, te van a cuestionar. No es fácil ni ser papá. Por tanto, necesitamos oración, hermanos. Ningún papá es perfecto, ningún líder es perfecto, ninguno. Vean al presidente Obama, hay que orar por él. Qué difícil debe ser sentarse en esa silla y tomar una decisión de ir a la guerra o no ir a la guerra. Evaluar toda la inteligencia que le viene y luego tomar la decisión y después de que decide ser criticado todavía. Ven, la cabeza del presidente está blanca ya. Cada presidente es así, ¿se han dado cuenta? El que entra con el cabello bien coloradito y cuando sale bien blanquito. No sé si es el champú que usan. Pero hermanos, los líderes necesitan oración. Mientras están haciendo su trabajo, es bien fácil demandar de un líder, decir, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no lo hace otro? Debería de ser así, así debía ser, que este ministerio debía haber, este no debía haber, este debía desaparecer. Mira cómo hace este hermano su trabajo, o este hermano cómo enseña, ¿te fijas? No es fácil ser líder, hermano. Los líderes necesitan su oración, su compañerismo y su apoyo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a veces cuando vienen a mí y dicen, pastor, ¿sabe qué? Me dice, esto es lo que hace falta en la congregación. Yo digo, gracias, hermano. Al fin Dios escucha mi oración. ¿A usted Dios le ha puesto en su corazón este asunto? Sí, a mí no. Entonces seguramente usted es la persona llamada para hacer este ministerio. ¿Qué tal si se involucra desde la próxima semana? Generalmente es así, mi hermano. Cuando algo nace en tu corazón de que no hay en la iglesia, a ti Dios te está hablando que tú eres el que tiene que ser eso que tú piensas que no hay en la iglesia. Y ven a servir. Y vas a experimentar lo que es ser líder. Que cuando hagas algo, van a haber algunos que no están contentos con lo que has hecho, a pesar de lo que les has servido. Entonces formas tu carácter. Entonces te das cuenta que sirves no por lo que piensas que debes hacer, sirves por amor al Señor. Amén. ¿Por qué no siempre vas a satisfacer a todos con lo que haces, de verdad? Porque no eres perfecto, te vas a equivocar. Pero algunos que son casi imperfecciones, de eso vas a sufrir un poquito. Pero hay que amarlos. El versículo 15 al 20 nos está hablando acerca de que Pedro entonces se levanta y dice, establece la situación. Dice, mire, Judas entraba con nosotros, estaba con nosotros, era contado con nosotros, pero él traicionó al Señor y cayó, se partió la cabeza, y en otro pasaje dice que se colgó, parece que se colgó y después de colgarse se cayó y se partió la cabeza, eso complementa la escritura. Y todos los de Jerusalén sabían eso y se ha comprado con el salario, con los 30 piezas de plata, se ha comprado un campo donde él es enterrado
y dice, ahí se ha hecho desierta su habitación, y menciona pasajes de Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8. Y hace el caso y establece la situación. Y dice, tome otro su oficio. Entonces dice, Pedro, antes de tomar la decisión, con todos los discípulos y los hermanos orando para que tomen esta decisión, entonces establece el caso. Y podemos decir, hermanos, que el Señor le ha dejado a la iglesia la responsabilidad de establecer su liderazgo. No está establecido, no dice la Biblia cómo, pero dice qué cosa hay que tener. Hay que tener ancianos, hay que tener maestros, hay que tener obispos en la iglesia, que gobiernen la iglesia, que dirijan la iglesia. No está diciendo cómo, pero dice que hay que tener autoridad. Hermanos, qué importante es entender lo que es la autoridad. A veces no sabemos someternos, hermanos. Eso no quiere decir que la persona que está en autoridad es una persona que no se va a equivocar, pero por algo la palabra dice que debemos sujetarnos a la autoridad. A veces vivimos en la iglesia del Señor, vivimos una vida rebelde contra las autoridades, pero si quieres probar qué es ser rebelde contra la autoridad, cuando la próxima vez que un policía te pare y te pida tu licencia y tú dile no te quiero dar, vas a ver lo que te pasa. Eso es autoridad. Respetar el orden establecido, especialmente respetar el orden establecido por Dios. Y Dios le ha dado esta responsabilidad a su iglesia. Y una vez que la iglesia ha establecido sus autoridades, los demás deben cooperar, así como esta iglesia naciente estaba apoyando a sus líderes en oración, mientras ellos aprendían cómo designar a aquel que iba a ser sucesor de Judas. No dice aquí la escritura que después, Pedro dijo, que Juan dijo, ese no conviene, que ese no es un buen líder, que esto, que el otro, ¿por qué no han elegido a este, a otro que estaba más veces? Todos unánimes se sometieron a la decisión que se tomó en ese momento. Eso es cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor y Dios le ha dado esta responsabilidad a la iglesia de establecer su liderazgo. Ahorita vamos a hablar un poquito más cómo hace nuestra iglesia al respecto. Pero establece primero la situación, Pedro, y sabe que necesitan un reemplazo para Judas. Este pasaje explica cómo Judas había caído del ministerio y que ahora necesitaban elegir a otro testigo de la resurrección del Señor, y dice desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue elevado a los cielos, uno que ha estado con nosotros era el requisito, y eso vamos a ver un poquito más después. Hermanos, las iglesias tienen diferentes tipos de gobierno. Las iglesias no son igual. Y Dios le ha dado esa libertad a las iglesias, pues. Algunas iglesias son congregacionales. ¿Eso qué quiere decir? Gobierno congregacional quiere decir que la congregación decide cómo se va a hacer en la iglesia. O sea, cada hermano tiene la posibilidad de decir cómo se va a hacer. Entonces, tienen reuniones frecuentes. A veces cada domingo se reúnen. ¿Por qué? Tienen Santa Cena la siguiente semana. Hay que decidir quién va a llevar, quién va a recoger la Santa Cena, quién va a distribuir. Entonces, tienen que reunirse la siguiente semana. Después, tienen que hacer algunas cosas, diremos, actividades. Toda la congregación se reúne y todos deciden. Ese es un gobierno congregacional. Hay otros tipos de gobiernos que son un poco más verticales, donde el pastor tiene la autoridad y los diáconos. Entonces, ellos son los que deciden para la congregación. Una vez que son elegidos ellos son los que deciden para la congregación. No reúnen tanto a la congregación, sino los reúnen unas 2 veces, 3 veces al año para consultarles sus decisiones. Así hacen algunas congregaciones. Nuestra congregación es dirigida por ancianos. Elegimos ancianos y los pastores también son ancianos. Todos los pastores de la iglesia son ancianos. Los 10, 11 pastores que tiene la iglesia son también ancianos. Y los ancianos deciden las cosas que se van a hacer aquí en la iglesia. ¿Cómo se va a predicar la palabra? ¿Qué cosas se va a predicar la palabra? ¿Cómo debe ser el mensaje que se va a predicar? Todo eso definen nuestros ancianos. Y gracias a Dios nosotros pertenecemos a una comunidad más grande. Y somos parte de la iglesia en general. Somos un ministerio hispano, pero somos parte de la iglesia. Pero son nuestras autoridades, los ancianos, que definen para nosotros la forma en que nosotros vamos a hacer. Y por eso tenemos una declaración de fe. Y en esa declaración de fe se especifica qué cosa creemos, específicamente qué cosa creemos.
Por eso cuando a veces venimos de otras tradiciones, así como yo vine a la iglesia, después de pastorear otra iglesia, yo no puedo venir y pensar como en esa otra iglesia que va a pasar en esta iglesia. Porque el Señor le ha dado esa libertad de organizarse esta iglesia como quieren hacer organizarlo, con tal que sea bíblico, que no vaya contra la palabra del Señor, está bien. Recuerdo muy bien que cuando yo era pastor de otra iglesia atrás, tenía 10 ancianos. Entonces, cuando había que decidir alguna cosa, la iglesia era congregacional, pero los ancianos se reunían con cierta frecuencia para tomar decisiones y siempre tenían que consultar con el resto de la iglesia para aprobar esas decisiones. Era un problema a veces, porque a veces de los 10 ancianos, 6 ancianos estaban a favor y 4 estaban en contra de lo que se decidía. 6 votaban a favor y 4 votaban en contra. Y a veces 4 que votaban en contra, cuando ya se decidía alguna cosa, lo que hacían era combatir la decisión de los 6. Y todo el tiempo estaban peleando. ¿Por qué? Porque no hemos ganado nosotros, no se ha hecho como nosotros queríamos. Pero en esta iglesia no es así. En esta iglesia las cosas se definen por unanimidad. Todos tenemos que estar unánimes. Los 42 ancianos y pastores tenemos que estar de acuerdo para cualquier decisión que se va a tomar. Tenemos, digo, porque yo me incluyo. Hermanos, el Señor le ha dado a la iglesia la responsabilidad de establecer su liderazgo. Pero una vez que este liderazgo está establecido, hermanos, el resto de la congregación debe apoyar a sus líderes. Lo contrario es rebeldía, pecado. No apoyar a los líderes es rebeldía, porque el Señor ha establecido que la iglesia que va a establecer su propio liderazgo. Hermanos, y se establece aquí la necesidad, la situación de que se necesita reemplazar a Judas y por tanto se presentan los ciertos requisitos para escoger al reemplazante de Judas. ¿Por qué? Porque es necesario que en la iglesia hayan líderes, que la iglesia tenga su liderazgo completo. El Señor dijo que los obreros son pocos y la mies es mucha. Hermanos, cuando uno está a tiempo en el liderazgo como yo estoy, se puede ver que por temporadas las personas, los creyentes, sirven al Señor. Nunca he visto en una iglesia que hayan sobrado los líderes. Y el Señor dice bien claro, la mies es mucha para cosechar a aquellos que no conocen al Señor y los que están también, pero dice, los obreros son pocos. Los que vienen a hacer la agenda del reino de Dios, no su propia agenda, son pocos. Hermanos, es un desafío para nosotros. Y en el versículo 21 al 25 nos está hablando de los requisitos que establece. Y que uno que haya visto al Señor desde Juan el Bautista hasta la ascensión del Señor, esos son los requisitos para elegir al reemplazante de Judas. En este caso, los apóstoles establecieron estos requisitos. Y entre ellos habían 2, José y el otro, Matías. Y hermanos, entre ellos 2 tiran estos suertas y eligen 2. Ya lo hemos dicho, una práctica transicional, porque más tarde, si usted ve en Tito 1, 5 al 9, o en 1 Timoteo 4, 1 al 7, el apóstol Pablo aclara bien cómo deben ser los requisitos de aquellos que van a liderizar en la iglesia del Señor, tanto diáconos como ancianos. Y ahí dice la Escritura bien claramente cómo debe ser esto. Y tal vez lo podemos leer rápidamente en 1 Timoteo 4, 17. Dice así, en Tito, veamos Tito 1, 5 al 9, entonces. Por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradice. Esos son los requisitos de una persona que va a ser autoridad dentro de la iglesia del Señor. Pero en esta iglesia transicional, el requisito era haber estado con el maestro, que también cubre esto que estaba hablando en Tito, y que ha estado con el maestro desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Hermanos, y que además está aumentando Tito ahí, que sepa manejar bien la palabra de verdad. Hermanos, es por eso que en nuestra iglesia estamos dando, y no solamente en nuestra congregación, sino en toda la iglesia, estamos enseñando fundamentos de la fe. Esas dos clases están llenas, hermanos, de fundamentos de la fe. Y creo que el sábado también va a haber otro flujo de personas. Estamos enseñando la doctrina que tiene que saber todo creyente y todo líder en este ministerio. Hermanos, se establecen entonces los requisitos bíblicos. Los líderes cristianos deben cumplir los requisitos bíblicos, como dice la palabra del Señor. Ese es un líder cristiano. Y luego finalmente en el versículo 24 al 26 se toma la decisión. Esta no era la mejor forma de elegir al sucesor de Judas, pero la Biblia no esconde nada. Esta no es la forma establecida de elegir a los líderes de la iglesia. Aunque esta era una costumbre judía, aún estaba en el Antiguo Testamento, remarcamos otra vez que era una práctica transicional hacia la fe cristiana. Sin embargo, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia recibe quién es su guía ahora. Ahora el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Ahora el Espíritu Santo va a guiar a la congregación para reconocer entre ellos quiénes son sus auténticos líderes, quiénes son aquellos que sirven, quiénes son aquellos que desarrollan la agenda del reino de Dios dentro de la congregación. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y en la forma de gobierno que nosotros tenemos en nuestra iglesia, hemos creído que la forma unánime de dirigirnos es la mejor forma. Cuando uno de los ancianos no está de acuerdo con algo, no se toma una decisión en esta iglesia, hermano. Postergamos 30 días para discutir en 30 días. En esos 30 días oramos. Los 41 ancianos tienen que estar orando, y si otro anciano quiere que tiene razón, tiene que convencer bíblicamente con la palabra de Dios a los otros 41 ancianos. Unánimes. Nosotros hemos optado que no debemos practicar la democracia dentro de la iglesia del Señor. Está bien eso para el gobierno político de los Estados Unidos. Y ustedes ven los efectos. Siempre la minoría va a estar tratando no solo de fiscalizar a la mayoría que está gobernando, sino también tratar de que tropiece, porque hay que preparar el terreno para la próxima elección. Pero en la iglesia del Señor nosotros hemos decidido ser unánimes en las decisiones que nosotros tomamos como ancianos de Emmanuel Bible Church. Hermanos, con la llegada del Espíritu Santo podemos hablar de unanimidad, porque el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón, mora en mi corazón. El mismo Espíritu Santo que te habla a ti, me habla también a mí. El que te habla a ti por las Escrituras, me habla también a mí por las Escrituras. Por tanto, podemos ser unánimes en las decisiones que tomamos como ancianos de Emmanuel Bible Church. Hermano, es tiempo de apoyar a sus líderes. No viva en rebeldía. Respete la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Porque eso enseña la palabra del Señor. Y tomemos el ejemplo de esta iglesia naciente, que se pusieron a orar unánimes para apoyar a los discípulos, a los apóstoles, mientras tomaban la decisión con quién van a reemplazar a Judas. Es el tiempo de apoyar a sus líderes. Así que colabore quien quiera que sea su líder, quien quiera que sea su maestro de escuela dominical, quien quiera que sea su líder del grupo que está yendo, colabore, apoye, ore, haga compañerismo con motivo auténtico, que es la unidad en el Espíritu del Señor. Amén. Y lo mismo le quiero decir si usted está trabajando en su trabajo. Busque hacer lo mejor siempre, busque dar el testimonio del Señor, busque trabajar en equipo. La vez que he ido en una entrevista de trabajo aquí en los Estados Unidos, me han preguntado, ¿Are you team worker?
Me han preguntado, ¿te gusta trabajar en equipo? Entonces todos dicen sí, pero ves en la práctica a veces no es así. Todos se creen team workers al tiempo de aplicar un trabajo, o sea, que trabajan en equipo, son de equipo. Pero a veces no se dan cuenta que más bien entran a armar su equipo, ahí adentro. Nosotros somos team workers, somos trabajadores en equipo del reino de Dios. Nuestro equipo es el reino de Dios. Hermanos, el Señor quiere que nosotros apoyemos a nuestros líderes. Quien quiera que nos liderice, nuestro trabajo, donde estemos, nuestro estudio, donde estemos, nuestros líderes merecen nuestro apoyo. Romanos 13, eso establece que debemos apoyar a las autoridades establecidas por Dios. Y cuánto más a las autoridades establecidas por Dios en la iglesia. Amén. Así que si hay actitudes en nuestro corazón de rebeldía en contra de la autoridad, porque hay a veces personas que lidian con eso, hay esposas que lidian con eso, dicen, ¿y por qué mi esposo me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Ah? A esa hermanita tan linda que se le ve cuando se enoja, viera, ¡ah! No quiero ser su marido ese rato. La palabra nos enseña a someternos, hermanos. Someternos no quiere decir que nos van a poner abajo, sino que someterse es una virtud cristiana. Que tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad, a quien decida. No estar cuestionando y cuchicheando. Cuando el papá decide una cosa, decide, ya decidió, pues haremos. En amor, facilite el trabajo del papá, facilite el trabajo del líder, facilite el trabajo del líder de su trabajo, quien quiera que sea. Sométase a la autoridad, no seas rebelde. Amén. Y entonces vamos a andar todo bien. Los líderes no son perfectos, por eso es que necesita orar por su líder. Ni los papás son perfectos. A veces cometemos errores. Y a veces nos damos cuenta después de muchos años, ni siquiera nos damos cuenta al año siguiente, a la semana siguiente. Después de muchos años nos damos cuenta. Y hay hijos que viven enojados con sus papás, que si mi papá me hubiese hecho esto, que el otro no lo hizo. Perdónale, ahora cambia, ¿te has dado cuenta? Cambia tu rumbo. Camina en diferente dirección en pos del Señor Jesús. Y vive para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, gracias. Y gracias, Señor, porque nosotros, Señor, encontramos el tiempo de apoyar a los que dirigen. En toda nuestra iglesia, Señor, oramos por el pastor Jesse Johnson, oramos, Señor, por el pastor Holly, oramos, Señor, por los ancianos y los diáconos, los líderes de los ABFs, Señor, toda la iglesia, los líderes de los diferentes ministerios, los líderes de jóvenes, Señor, de líderes de niños. Señor, cuántas dificultades pasan por dirigir a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que ahora meditemos en el tiempo, Señor, de apoyar en oración a nuestros líderes, facilitarles su trabajo, Señor, plantearnos firmes, Señor, en extender tu reino y ser fáciles de pastorear y de dirigir. Que seamos fáciles de amar, que seamos personas, Señor, que no cuesta realmente amar, porque aprendemos de tu palabra ser humildes y ser manejables y enseñables. Oramos por todas las esposas, Señor, para que aprendan a someterse a los esposos. Y los esposos también, Señor, aprendan a imponer su autoridad con amor, con cariño, con afecto. Y que las esposas, Señor, respeten a sus maridos. Y que los hijos, Señor, obedezcan a sus padres. Que no los miren de arriba, Señor, sino que aprendan a someterse a la autoridad que tú les has puesto, que son sus padres. Oramos, Señor, en este día y también te pedimos que vivamos, Señor, sometidos a nuestras autoridades civiles, políticas. Oramos por el presidente Obama, por su gabinete, por el Congreso Nacional. Oramos, Señor, para que tú les des sabiduría, para que tomen decisiones que aunque no queramos, Señor, pues tenemos que someternos. Y ayúdanos a someternos, Señor, y a vivir en autoridad, bajo autoridad. Y a someternos a ti, la suprema autoridad que tenemos en Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Señor les bendiga.